Hola chicos, buenas. Vamos a continuar hoy con unos poquitos ejercicios de integración por fracciones parciales. Bueno, un momento por favor. Ya. En la clase pasada, voy a usar un ejemplo de la clase pasada. Imagínense que nuestro problema fuera que llegaran y nos dijeran, integren esto, integren la siguiente función. X más 3 sobre X más 2 por X cuadrada menos 2X más 3. Imagínense eso. Pues entonces tenemos que nuestra función, esta es la integral de q de x. Nuestra q de x en este caso, la función racional sería, es una función racional, es x entre 3 sobre x más 2 por x cuadrada menos 2x más 3. Pero esta es una función que vimos la clase pasada, una de las funciones de la clase pasada que logramos descomponer. En la clase pasada nos dimos cuenta que esta función era igual, usando el método de fracciones parciales, nos dimos cuenta que era igual a 1/11 que multiplica a 1 entre x más 2 menos x, bueno, aquí es más, menos x más 15 sobre x cuadrada menos 2x más 3. Usamos el método, este fue el término que correspondió, fue el término correspondiente al polinomio lineal 1, o sea, vean cómo está en el denominador. Y este fue el término correspondiente al polinomio cuadrático 1. Este de acá. Llegamos a esto, encontramos las constantes, aquí fue 1/11, aquí fue menos 1/11 y aquí fue 15/11, y ya estoy factorizando el 1/11. Entonces nos piden integrarla, entonces como ya sabemos que q de x también se puede ver así, que es más simple, es una forma más simple de verla, pues lo que podemos hacer es integrar mejor esto en vez de integrar original, ¿no? Pues la misma función. Entonces la integral de q de x sería igual a 1/11, sacándola, de una vez voy a sustituir esto de aquí a aquí, y de una vez voy a permitir sacar la constante y usar que la integral se distribuye sobre la suma. La integral indefinida. Vean cómo ahorita estoy usando la notación que si ponen dx ahí. Ahí está. Pues entonces nuestro problema original, encontrar la antiderivada de esto, se vuelve a encontrar la antiderivada de esto y encontrar la antiderivada de esto de acá. Esas dos antiderivadas. La antiderivada de esta es inmediata, es logaritmo natural de x más 2. Eso se puede ver inmediatamente. Bueno, en mi caso, ya que tengo experiencia, lo veo de manera inmediata. Si hubiera analizado un cambio variable como y igual a x más 2, hubieran llegado a lo mismo, por ejemplo. Entonces, integrando por cambio variable y ver a y como x más 2. Y igual a x más 2, haciendo ese cambio variable, y de x igual a x más 2, probablemente hubieran llegado a este mismo. No probablemente, hubieran llegado al mismo resultado. Y entonces, lo que nos queda es más 1/11 de una antiderivada de esto de acá. Déjeme llamarle a eso de ahí R. Función, esto de aquí va a ser, siempre uso vamos a llamarle I mejor. I. Entonces, a esta antiderivada, a esta integral indefinida de esta función de aquí, lo voy a llamar I, lo voy a anotar acá, y es igual a la integral de menos x más 15
sobre x cuadrada menos 2x más 3. Entonces ya tendríamos que la antiderivada de esto de acá, la antiderivada de esta función de aquí, es 1/11 de logaritmo natural del valor absoluto de x más 2, más 1/11 de y. El problema es encontrar quién es y para que el problema esté completamente resuelto y no nomás lo estemos dejando en términos de una incógnita. De algo que asumimos que existe, pero no estamos diciendo quién es en específico. No la construimos. Entonces nuestro problema ahora va a ser, vean cómo nuestro problema ya está resuelto si encontrábamos quién es y. Entonces ahora nuestro nuevo problema va a ser encontrar quién es y, resolverla, darle un valor definido a esta antiderivada, que no solo quede como una incógnita. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Para hacer eso, lo que voy a hacer, díganme, a ver, aquellos que vean este video, en la clase pasada lo que vimos es que cualquier subtérmino de fracciones parciales, cualquier subtérmino de un término, aplicando el método de las fracciones parciales, lineal se ve como una constante sobre el polinomio lineal a un exponente, ¿no? Y cualquier subtérmino cuadrático se ve como una constante por x más otra constante por el polinomio cuadrático correspondiente, entre el polinomio cuadrático correspondiente, disculpen. Esto fue lo que vimos la clase pasada a la un exponente, ¿no? Entonces, nuestra fracción original, nuestro polinomio q de x, que lo podemos ver como r de x sobre el denominador de x, al final lo podemos sustituir, lo que se va a poder ver como sumas de esto más sumas de este tipo. Y vimos que cualquier cosa de este tipo sí la podemos integrar. Les dije cómo se integraba cuando j era 1 y cuando j era diferente de 1. Aquí j está en los naturales. Vimos cómo se integraba esto. Y les dije que esta cosa de acá en general, o sea, viéndolo ya de una manera un poquito menos extravagante, déjenme ponerle otras constantes. A más B, aquí le voy a poner C, aquí le voy a poner D, aquí le voy a poner A, B, C, D, F. J en los naturales, vimos que les dije que esta cosa de aquí, una función de este tipo, un polinomio lineal entre un polinomio cuadrado irreducible elevado a una potencia, se puede integrar siempre, pero no les dije cómo. Solo les dije que siempre se podía integrar y que vieran en sus notas. Lo que les quiero pedir es que si quieren que les den una ayudantía especial, en una ayudantía especial, cómo se integra estas cosas siempre, en general. Una cosa, recuerden que esta cosa se va a descomponer en suma de fracciones simples, de fracciones parciales, que van a ser estas, fracciones de este tipo y fracciones de este tipo. Entonces, cuando integremos esto, habrá que saber integrar cada una de ellas. Entonces, lo que le dije, pudimos integrar cualquier cosa de este tipo, le dije cómo se integraba, pero el problema es cómo se integra cualquier función racional de este tipo. Le dije que se podía, pero no les dije cómo. Le dije que lo investigaran ustedes. Si gustan que les dé una ayudantía especial explicando esto en este video que les voy a subir, pongan ese comentario, explicando cómo se integra siempre en general una expresión así. Bueno, habiendo dicho eso, continuemos. Tenemos nuestra i. Lo que voy a hacer es un proceso que se hace en general y es, voy a intentar ver, aquí está nuestra i. Voy a poner a la fracción en cuestión. Lo que voy a hacer es pasar mi polinomio cuadrático irreducible, que siempre va a estar en el denominador, porque los denominadores, el denominador original lo factorizamos en polinomios lineales, factores lineales, y en factores cuadráticos, polinomios cuadráticos irreducibles, o sea, sin raíces en los reales. Lo que vamos a hacer es pasar a este polinomio en cuestión, el que sería en general, a su forma parabólica. A ver. La forma lineal de un polinomio cuadrático es cuando aparece así, cuando aparece extendido. Un coeficiente para la x cuadrada, un coeficiente para la x, otro coeficiente para la c. La forma cuadrática es cuando aparece como una parábola, x menos una cierta constante al cuadrado por otra constante
aquí es importante, más otra constante. Pero que no se confundan, para que se vea que estas son, voy a poner aquí, que no son las mismas. Entonces, cualquier polinomio de esta forma se puede ver de esta forma y cualquier cosa de esta forma se puede ver como un polinomio cuadrático. Y a esta forma de aquí le llaman la forma parabólica. ¿Por qué? Porque dibujarla, todo polinomio cuadrático en X es una parábola. Y la parábola, dibujarla cuando está de esta manera es muy simple. Simplemente se desplaza el vértice a B, se expande en A, todo crece en A, y se desplaza, imaginando que aquí está B, tilde, el vértice se desplaza a B, una parábola normal es así, ¿no? La usual, la X cuadrada. El vértice se va a desplazar a B, es lo que hace el primer movimiento. Luego multiplicamos por A tilde, que lo que hace es expandir nuestra parábola, si es negativo, invertirla también, o contraerla si es un número de valor absoluto entre 0 y 1. Entonces, multiplicar por A, suponiendo que es positivo, lo que haría es, pues, expandir. O sea, ya no nomás es X cuadrada, sino es X cuadrada por una constante, ¿no? Se vería un poquito más gorda la parábola. Esto es A, esto es X menos B al cuadrado, tilde al cuadrado. Esto es A por tilde por X menos B tilde al cuadrado. Y finalmente es trasladar a C, o sea, trasladamos en C, suponiendo que C es una constante positiva. Aquí está B tilde, aquí está C tilde, pues el vértice quedaría aquí arriba. Espero no estar olvidando algo. No, creo que no. Entonces, es muy fácil dibujar, esto ya sería nuestra función final, sería todo esto, se vería así. Es muy fácil dibujarla cuando está escrita así, y de hecho, como podrán recordar algunos de ustedes, la fórmula cuadrática, lo que comúnmente se llama aquí en la Ciudad de México la chicharronera, la forma graciosa, se puede deducir muy simplemente de cuando logramos llevar un polinomio cuadrático a su forma parabólica. Así yo le llamo a esta, forma parabólica. Entonces, lo que se hace en general es pasar el polinomio cuadrático que está dividiendo, aunque esté a una potencia, en este caso está la 1, irreducible, pasarlo a su forma parabólica. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Para hacer eso se tiene que sumar, siempre se puede, se tienen que sumar constantes, etc. Yo aquí lo que me puedo dar cuenta es, déjenme ver si lo hice así o fui más rápido. O sea, lo que uno puede darse cuenta es x cuadrado menos 2x más 3. Lo que hay que hacer es completar aquí el cuadrado perfecto. ¿Cómo lo hacemos para completar aquí el cuadrado perfecto? Pues sería sumar más 1, ¿no? Porque esto sí se puede ver como x menos 1 al cuadrado. Pero si sumo más 1, tengo que restarlo. Entonces, esto ya se puede ver como x menos 1 al cuadrado, porque todo esto de aquí se puede ver como la forma de un cuadrado perfecto, x cuadrada menos el doble producto del primero por el segundo, más el doble producto del primero por el segundo, pero como es menos, pues queda signo menos, más el cuadrado del segundo. Y aquí quedaría menos 1 más 3, que es más 2. Entonces paso fíjense cómo aquí ya tiene la forma de parabólica. Una constante afuera, que es 1, una constante restando a la x, que va a elevarse al cuadrado, más una constante que traslada. Esta sería nuestra A, B y C. Entonces sustituyo y queda menos x más 15 sobre x menos 1 al cuadrado más 2. Aquí cuando llegamos a la forma parabólica es inmediato ver cómo en efecto este polinomio era irreducible, porque esto siempre es un número mayor o igual a 0. Cuando le sumamos a 2, siempre es un número mayor estrictamente que 0, entonces esto nunca va a ser 0. Siempre va a pasar eso, o va a quedar que todo siempre es estrictamente mayor que 0, o va a quedar que todo siempre es estrictamente menor que 0. El punto es que no va a tener raíces. Entonces lo que yo voy a hacer es completar la derivada del polinomio de abajo arriba. Como el polinomio de abajo es cuadrático, su derivada es algo lineal. Entonces lo que voy a hacer es hacer que aparezca en el numerador para poder deshacerme de las x y que así ya solo quede una constante dentro de un polinomio al cuadrado elevado a una potencia. ¿Cómo se hace eso? Pues veo quién es la derivada del polinomio en cuestión, cuadrático. ¿Quién es la derivada de esto? De esto de aquí, o de esto de acá, que es lo mismo. Son dos formas equivalentes de la misma función.
pues sería 2 por x menos 1, o lo que es lo mismo, 2x menos 2. Entonces yo quiero ver esto en el denominador. ¿Cómo le voy a hacer para, en el numerador, perdón? ¿Cómo le voy a hacer para verlo? Pues primero voy a factorizar el menos, porque este menos de aquí no me sirve para nada. Lo factorizo. Entonces queda menos x, más x, perdón, menos 15. Como estoy factorizando un menos, es como si estuviera sacando un menos 1. Entonces aquí queda un menos, pues entre el polinomio. Entonces ahí ya tengo por fin que esto es positivo. Yo quiero un 2x menos 2. Esto no lo voy a borrar. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues voy a multiplicar por 2 para poder tener el 2x. Pero si multiplico por 2, tengo que dividir para que siga siendo la misma ecuación. Entonces queda menos 1/2, divido entre el 2, pero también multiplico por el 2x. 2 por x queda 2x. 2 por menos 15 queda menos 30. Entonces tenemos la misma función todavía. Estoy haciéndole cosas que no la alteran al final. Me dan el mismo resultado. En forma sí, pero el resultado es el mismo. Son formas equivalentes. Y finalmente, pues finalmente ya tengo el 2x, voy a sacar el menos 2, resto un menos 2, pero si lo resto lo sumo también, ¿no? Entonces aquí quedaría menos 2 más 2, lo inserto aquí, que es sumar un 0, entonces no cambia nada, entonces quedaría menos 1/2 de 2x menos 2, ahí está el menos 2, y el más 2 lo sumo con el menos 30, quedaría menos 30, menos 28. Y todo esto entre, pues, el polinomio cuadrático correspondiente, elevado a la potencia correspondiente, que en este caso es 1. Es esto elevado a la 1. Pero bueno, ahí lo dejamos así. Y bueno, pues esa sería la forma. Entonces, uno más para que se entienda, pues el menos 1/2 está multiplicando todo, que no se nos vaya a olvidar. Y bueno, pues ya podemos pues integrar. Ya podríamos integrar y nos quedaría que y, que es la integral de esto de acá, no, lo voy a poner aquí, y que es la integral menos x más 15 sobre x cuadrada menos 2x más 3, pues va a ser igual al final a, voy a usar, voy a sustituir esto de aquí como lo que resultó ser igual, esto de aquí. Pero voy a aprovechar de una vez para dividir, que el denominador divide este factor y divide este factor, y multiplicar por el menos 1/2. Entonces quedaría la integral, voy a sacar el menos 1/2 de una vez de la integral, de 2x menos 2 sobre el polinomio al cuadrado. Lo puse en su forma cuadrática, parabólica, perdón. Ahorita van a ver por qué. Porque es muy útil. Menos 1/2, que el menos 1/2 multiplica ambos, ¿no? Menos 1/2 por esto, menos 1/2 por esto. Bueno, pero si voy a multiplicar menos 1/2 por menos 28, pues de una vez saco el menos 28 también. Entonces quedaría más 28 por la integral de 1, quedaría sobre x menos 1 al cuadrado más 2. O sea, aquí lo único que hice fue sustituir esto de aquí como esto de acá, y luego utilizar que la integral saca constantes y hacer la división. O sea, hacer la división de esto entre estas cosas. Y multiplicar. Fue lo único que hice. Entonces llegaríamos a eso de ahí. De hecho, a ver, si quieren de una vez, para que no les parezca tan raro, por si algunos les dicen, ¿qué hizo este mono? Voy a dejar el menos 28 aquí adentro, para que puedan ver, tal vez más simple. Menos 1/2 multiplica ambos factores, te hago la división, aquí está el denominador dividiendo los factores, y nomás abrir la integral en la suma. Y saco el menos 1/2 de ambos. Ahora, es muy claro que
esta cosa de aquí ya es integrable. De hecho, por eso quise completar la derivada en el numerador. En general, eso se hace siempre. Se intenta completar la derivada del polinomio que está elevado a una potencia en el denominador, en el numerador. ¿Por qué? Porque entonces ya se va a poder ver como o algo exponencial o algo logarítmico. Entonces, esto de aquí, si se puede notar, para aquellos que ya tengan más ojo, lo que intento decir es, esto de aquí es algo ya inmediato de integrar para aquellos que ya tienen experiencia, porque lo que vemos es una función dividiendo elevado a la potencia 1 por su derivada arriba. Entonces la integral de esto no es más que el logaritmo natural de la función en cuestión, del valor absoluto de la función en cuestión. Deriven esto, quedaría esto en el denominador y lo habría que derivar la función, pero la derivada de la función es lo que está arriba, sería 2 por x menos 1, que es 2x menos 2. Entonces esta es la integral indefinida de esto. Sustituyendo, pues me quedaría menos un medio por esto, porque el menos un medio está acá. Entonces quedaría menos un medio por esto. Ahora, en esta integral de aquí, ahora sí me va a permitir sacar el menos 28 de una vez. Lo voy a sacar aquí para afuera porque es una constante. Entonces menos y menos es más, entonces queda más 28 entre 2, que ustedes saben que es 14. Entonces quedaría más 14, 28 entre 2 es 14, por esta integral de aquí. A esta integral de aquí déjenme llamarle integral. Voy a llamarle 2. O sea, I2. Le voy a llamar I2. ¿Quién es I2? Esta cosa de aquí. 1 sobre x menos 1 al cuadrado más 2. Entonces necesito conocer quién es este valor para conocer quién es I nuestra I original que estábamos buscando. Y era la incógnita que nos faltó para saber en la cosa anterior. Entonces ya podemos sustituir que I es igual a esto más 14 I2, pero I2 es nuestra nueva incógnita. Es una antiderivada de 1 entre x menos 1 al cuadrado más 2. ¿Cómo se va a integrar esto ahora? Pues no es complicado. Vamos a hacerlo. Aquí hay varias formas. Bueno, vamos a integrar. Nuestro problema original, que era integrar q de x, se convirtió ahora en conocer quién era I. Pero para conocer quién es I, ahora tenemos que saber quién es I2. Ya nomás tendríamos que sustituir e ir a la inversa y ya encontraríamos la integral de la cosa original. Pues, ¿quién es I2? ¿Cómo encontramos una antiderivada de I2? Pues muy simple. Cuando ya tienes experiencia, pues. Fíjense cómo ya nomás es una constante, en este caso es 1, entre nuestro polinomio. En general, si hacen este método de completar el cuadrado, lo que va a quedar es una constante entre el polinomio al cuadrado elevado a una potencia. Entonces quedaría mi constante 1 en este caso por el polinomio cuadrado irreducible en cuestión. Dividido, perdón, entre el polinomio cuadrado irreducible en cuestión, que es ese. ¿Cómo lo integro? Pues miren, lo que se hace es hacer una forma, en la forma general, esto tiene forma de esto, fíjense. Tiene la forma de 1, pues voy a poner que mi constante es 1, por un polinomio cuadrático irreducible general, se va a ver siempre así. A por x menos b, todo esto al cuadrado, más una constante c. Siempre un polinomio cuadrático irreducible se ve así, donde c es una constante positiva. Siempre se va a poder ver algo así, un polinomio cuadrático irreducible, y todo esto está elevado a una potencia cualquiera, ¿no? Natural. Vamos a llamarle j. ¿Cómo se integra algo así? Siempre. Este es un caso aquí con j igual a 1 y el polinomio cuadrático siendo este en particular. Lo que se hace es hacer el cambio de variable. O sea, te tienen que hacer dos cambios de variable. El primero es y igual a raíz de... Bueno, lo que se haría aquí es... Lo que se haría aquí es desplazar la j a ambos lados. Entonces queda entre 1 sobre a a la j. Se saca el a la j de la integral. 1 sobre a a la j. Y ya nomás quedaría esto. Entonces lo que se hace es hacer el cambio de variable y igual a x menos b, para que aquí quede
y cuadrada, sí, disculpen, este es el cambio variable raíz de c, la raíz de la constante positiva, por x menos b. Se hace ese cambio variable, entonces cuando sustituimos aquí, lo que queda en el denominador es 1 sobre c por y cuadrada más c. Va a quedar cuando sustituyamos el cambio variable en la función. Hay que multiplicar por la derivada, pero la derivada del cambio variable va a ser una constante que se va a sacar de la integral. Entonces va a quedar integrar algo así. Y integrar algo así es muy fácil porque pues sacamos la c también de la integral, y que quedaría y cuadrada más 1. Bueno, aquí elevado a la j, el exponente a la j, c a la j. Y esta cosa de aquí siempre se puede integrar, es lo que les digo en general. Pero bueno, ¿cómo regresamos a nuestro problema original? Pues sería haciendo ese cambio variable, en este caso c es 2, tendría que ser raíz de 2 por x menos b es 1. Menos 1. Si hacemos ese cambio variable vamos a llegar a algo de este tipo, a tener que integrar algo de este tipo con j igual a 1. Pero yo no lo voy a hacer porque para esta j igual a 1 en particular, para las integrales de este tipo con j igual a 1, hay una fórmula general que les voy a enseñar para no estar batallando. La pueden corroborar en sus casas. La fórmula general es la siguiente. Un momento, por favor. La estoy buscando. Menos que no lo encuentro. No paso ni. Bueno, no lo encuentro, pero si no mal recuerdo, era así. Ah, ya la encontré. Cuando tenemos una integral de la forma, o sea, queremos integrar una función de la forma, mejor dicho. 1 sobre x más b al cuadrado más c al cuadrado, entendiendo que la otra constante que está acompañando aquí siempre es positiva porque es igual a un número al cuadrado, o no negativa al menos. Entonces resulta ser que la integral de esto, c diferente de 0, una cosa importante, es igual siempre a 1 sobre c por arco tangente de x más b sobre c. Les dejo de tarea que deriven esto y que en efecto corroboren que llegan a esta función de aquí. Entonces, en efecto, esto de aquí resulta ser una antiderivada de esto de aquí. Que no nos debes aprender porque recuerden que la antiderivada de y cuadrada más 1, una cosa al cuadrado más una constante en este caso, es arcotangente de y. Sería. Entonces, en el fondo lo que se hace es hacer ese cambio de variable que les dije para ver esto como una y cuadrada más 1 por una constante se saca y luego se regresa a la variable original. Ya saben el método del cambio de variable. Entonces, esta es la integral en general. Entonces, si lo hacemos aquí, si lo aplicamos para aquí, queda que, ¿quién sería aquí? A ver, b sería menos 1. Hay que usar esta fórmula para este polinomio en particular. Y c sería raíz de 2. Así podríamos ver a nuestro polinomio de acá como algo de esta manera. X más b, o sea, x más menos 1, más raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Entonces queda perfecto. Entonces, ¿cómo sería su integral? Usando la fórmula general, que es muy fácil de sacar con ese cambio de variable que les comenté. Sería 1 sobre c, que es raíz de 2, por arcotangente de x más b, que es x menos 1, o sea, más menos 1, que es menos 1, sobre c, que es raíz de 2. Ese sería el resultado de integrar eso. ¿Sí?
Entonces, vean cómo usamos esta fórmula. Recuérdenla para que no tengan que estar haciendo cambio de variable a cada rato. Si se acuerdan de esto, pues ya saben cómo integrar en general estas cosas cuando sea diferente de cero. Esto sería I2. Entonces, ya que ya tenemos I2, tenemos quién es I, y ya que tenemos I, ya tenemos quién es la integral de nuestra función racional original. Haciendo todas las sustituciones pertinentes, quedaría, no sé si deba hacerlo, pero bueno, quedaría que la I original es menos un medio del logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 al cuadrado, más 2, más 14. Aquí es donde habría que sustituir a I2. Entonces, ahí saco la raíz de 2. Aquí estoy sustituyendo a esto. 14 raíz de 2 por arco tangente. Después lo estoy sustituyendo. Menos 1 sobre raíz de 2. Ahora, eso sí, entonces, ¿quién sería nuestra integral original? La integral de x más 3 sobre x más 2x x más 2, perdón, por x cuadrada menos 2x más 3. ¿Quién sería la integral de esto? Pues sustituyendo ya todo, yéndonos hacia al revés, nos había quedado un onceavo del logaritmo natural del valor absoluto de x más 2. Esto nos quedó la integral de una fracción parcial. Y de la otra, aquí es donde hay que sustituir y aquí nos quedó y más un onceavo, o era menos, y es más un onceavo, de i. Entonces sustituimos, ya ve quién es i, quedaría, uy, pues es muy largo. Menos un medio logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 al cuadrado más 2 más 14 sobre raíz de 2 arco tangente de x menos 1 sobre raíz de 2. Y ahí está. Nuestra función original, nuestra función racional original, ya la logramos integrar y resulta ser que su integral es todo esto de aquí. Su antiderivada. Una antiderivada, su integral indefinida es todo esto de acá. Sí, yo sé que no se ve muy bonito, pero vean cómo lo logramos hacer. O sea, en una integral que no sabíamos cómo resolver, cómo antiderivar esto, usando el método de fracciones parciales, que nos quedan fracciones más simples al final, pues cada fracción simple la podemos integrar y pues pueden ser muchas fracciones simples, pero al final cada una de ellas la podemos integrar y tendremos la integral original. Ese es el espíritu de este método. Uso que cualquier fracción racional se puede ver como una fracción, como una suma de fracciones más simples que sí se pueden integrar y pues es lo que hago. Igualdad, al final de cuentas, encontrar una forma de ver esta función como una como otra función igual, o sea, análogas, son iguales, pero más simple, en cierto sentido. ¿En qué sentido? Aquí, en que se puede integrar. Van a ser muchas fraccioncitas, pero probablemente que su suma va a ser igual a esto de aquí. Entonces, a la hora de escribirla no está más simple, pero para la hora de integrarla sí. Si me quedo aquí, no sé cómo integrar esto. Bueno, sigamos ahora con otro ejemplo. Aquí ya utilicé los resultados de la clase pasada, que fue ver una función racional y pues intentar integrarla, ¿no? No, en la clase pasada vimos una función racional y la logramos descomponer en sus fracciones simples. Aquí lo que voy a hacer es hacerlo desde cero. Es posible que tarde un poquito. Vamos a ver, este es el ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo? Ah, aquí está. Nos piden integrar la siguiente función. La integral de q de x con q de x siendo x cuadrada menos 1 sobre x cúbica menos 1. Nos piden hacer eso. Entonces esto es ver, bueno,
Y lo voy a escribir, q de x, pues es x cuadrada menos 1 sobre x cúbica menos 1. Y esto lo vemos como un numerador de x sobre un denominador de x. Es una función racional, que era la primera pregunta que nos teníamos que hacer, si era una función racional y si era propia. Entonces, no sé si se acuerdan, lo que vamos a hacer es descomponer esta función racional en fracciones simples, es el primer método. O sea, el primer paso para poder resolver esta integral va a ser convertir la forma original de la función racional en fracciones más simples, ¿no? Ese es el método, a grandes rasgos. Encontrar una igualdad, esto es igual a una suma de cosas más simples. Entonces, si recuerdan la clase pasada, el primer paso era preguntar si era una función racional propia. Que fuera propia quiere decir que el denominador del numerador es estrictamente menor que el grado del numerador es estrictamente menor que el grado del denominador. Y si pasa, el grado del numerador es 2 y el denominador es 3. Entonces, ¿es propia? La respuesta es sí. Entonces, ya que es propia, podemos pasar al siguiente paso. Si no, ahorita vamos a ver un caso en el que no pasa eso, vemos qué se hace. En el paso 2 era, no sé si recuerden, para poder descomponer, usar el método de fracciones simples, hay que ver al denominador en su forma de factores. Hay que poder ver esto como un producto de polinomios lineales diferentes elevados a una potencia por un producto de polinomios cuadrados no semejantes elevados también a una potencia. Entonces, ¿cómo encontramos? Es la parte que les dije que siempre se podía hacer, pero no les dije cómo. ¿Cómo encontramos los polinomios lineales y cuadráticos cuyo producto me da x al cubo menos 1? Entonces, uno de los métodos que les dije que tuvieran en cuenta siempre es encontrar las raíces. Cuando encontramos las raíces, vamos a poder encontrar los factores lineales cuyo producto para encontrar los factores lineales hay que encontrar las raíces. Para los cuadráticos es un poquito más complicado. Hay que poder ver esto como algo así, ¿no? Lo que buscamos. Entonces hay que buscar las raíces de esto. Y es verdad, no existe un método para encontrar, bueno, sí existe, pero no se suele enseñar porque es muy largo, para encontrar raíces de polinomios cúbicos en general. Pero aquí no es necesario irse tan lejos. Creo que con pura reflexión, intentar decir, hay una raíz de esto, se nos ocurre que 1 es una raíz. Evalúo 1 aquí y me da 1 al cubo es 1 menos 1 es 0. Entonces me doy cuenta que 1 es una raíz y si es una raíz utilizo el gran teorema que me dice que x menos una raíz de mi polinomio, que en este caso fue 1, va a dividir de forma exacta a nuestro polinomio en cuestión. Siempre pasa eso. Si yo tengo un polinomio en el que c es una raíz, entonces x menos c lo va a dividir de manera exacta este polinomio sin que quede residuo. Entonces, ya que yo sé que va a poder dividirlo de manera exacta, pues hago la división para poder ya verlo como el producto de algo lineal por otra cosa, ¿no? Entonces, para poder hacer la división, recordando, lo que hago es, a ambos polinomios, verlos de izquierda a derecha desde su grado más alto hasta su grado más bajo. Aquí el grado más alto es 1, entonces voy de 1 hacia abajo. Aquí el grado más alto es 3, entonces voy de 3 hacia abajo. Entonces, una vez que empiezo es, con el grado más alto de ambos, tanto de lo que está dentro de la casita como afuera, voy a hacer la división. X cúbica, voy a tener que dividirlo entre x. ¿Qué daría? Daría x cuadrada. Entonces, ya que tengo que dar, voy a hacer el producto de x cuadrada por todo mi monomio, en este caso, todo mi factor lineal, entonces quedaría x cuadrada por x es x cúbica. X cuadrada menos 1 es, pues, menos x cuadrada. Pero esto lo tengo que restar. Entonces a esto le resto mi polinomio original. ¿Qué quedaría? Quedaría x cuadrada. Siempre voy ordenando el grado de forma descendente. Entonces quedaría x cuadrada. Porque, bueno, aquí x cúbica se va a ir con esta menos x cúbica. Entonces quedaría menos por menos es más, entonces quedaría más x cuadrada menos 1. Entonces ahí está nuestro residuo, nuestra diferencia, ya está, pues ya está, ordenada, de grado más alto al más pequeño.
Lo mismo, ahora este va a ser, repetimos el proceso. X cuadrada entre X es X, entonces sería más X. Solo estoy recordando cómo se divide. Ahora hago el producto. X por X menos 1 queda X cuadrada, X por X es X cuadrada. X por menos 1 es menos X. Menos X. Pero esto, el resultado lo tengo que restar. Entonces la resta, aquí me quedaría, la voy a poner acá arriba, voy a empezar a borrar porque ya no me queda mucho espacio. La resta me hubiera quedado, si la hubiera hecho, aquí tenía una X cuadrada menos 1, pues esta X cuadrada se va a ir con esta X cuadrada abajo, va a quedar más X y va a quedar el menos 1 de ahí. Eso es lo que quedaría. Imagínense que esto es lo que queda abajo, pero como yo no tengo espacio, lo voy a poner aquí. Y ya no continuamos, ya está ordenado de forma descendente el grado de los monomios. Ahora hago la división. X entre X quedaría 1, y luego ya que tengo el coeficiente, multiplico. 1 por X quedaría X, 1 por menos 1 quedaría menos 1, pero el resultado de la multiplicación de mi nuevo coeficiente, lo que agregué a mi cociente por el divisor, lo tengo que restar. Pero ya cuando resto me queda 0, ¿no? Es lo mismo, estoy restando largo su inverso. Entonces, en efecto, X menos 1 pudo dividir de forma exacta X cúbica menos 3, lo cual no debería impresionarnos, pero bueno, lo corroboramos. Entonces, lo que podemos ver es que ahora a este polinomio de aquí lo podemos ver como X menos 1, que es un polinomio lineal, elevado a la 1, hasta ahorita, por pues el dividendo, ¿no? Recuerden que cuando yo hago la división de un polinomio a un polinomio, lo divido entre otro polinomio, déjenme llamarle L de X, me va a quedar un cociente de X y me va a quedar un residuo de X. El residuo es cuando ya el grado de aquí, X ya no divide de forma exacta a lo de acá. O sea, por ejemplo, si aquí me hubiera quedado 3, ya no puedo hacer la división porque 3 entre X ya no me queda algo como X cuadrada, X cúbica, ya no me queda algo con X arriba, con un X una potencia positiva. Me quedaría 3 entre X, quedaría más 3X. Tuviera que ponerle aquí más 3 sobre X, perdón. Y eso no lo queremos. Entonces, hasta ahí nos quedaríamos y este sería nuestro residuo. Entonces, si pasa esto, lo que está pasando, hay un teorema que prueba que lo que está pasando es que Lx por el cociente, el divisor por el cociente, como pasaba con las divisiones de números naturales, de números reales, perdón, no polinomios, el codivisor por el cociente más el residuo es igual al dividendo, o sea, el P de X. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Nuestro P de X será X cúbica menos 1, entonces está resultando que X cúbica menos 1 es igual al divisor por el cociente más el residuo. Tendríamos que aquí poner más el residuo, pero lo bueno es que no hay residuo. En nuestro caso el residuo fue 0. Entonces así se queda. Y ya. Entonces aquí hay de dos. Ya tenemos un factor lineal. Esto ya es un factor cuadrático, pero a mí me interesan solo los factores cuadráticos irreducibles, que no tienen raíces. Entonces, si tienen raíces, pues vamos a sacar dos factores lineales extra. Y ya se va a ver esto como el producto de puros factores lineales, no va a tener factores cuadráticos. Entonces es el caso, va a pasar eso, que esto se va a poder ver como factores lineales, tres factores lineales multiplicándose o algo por el estilo. O esto, o si esto en efecto ya es irreducible, su forma de descomposición en producto de factores lineales no repetidos a un exponente más por el producto de factores cuadráticos elevados a un exponente, todos ellos irreducibles y no semejantes, no linealmente independientes, pues quedaría así. Entonces la pregunta ya es, pues, si esta cosa ya es un polinomio cuadrático irreducible. ¿Cuadrático es irreducible? La respuesta va a ser que sí. Lo que voy a hacer es llevarlo a su forma a su forma parabólica. X cuadrada más X más 1, completo el cuadrado. Yo aquí tengo que, tendría que ser, si yo quiero que esto sea el doble producto, si yo quiero ver esto como el doble producto de una constante por X, ¿quién tendría que haber sido B?
para poder ver a mi factor lineal como el doble producto de x por otra cosa, tendría que haber sido un medio. Entonces, b tuvo que haber sido un medio, y como quiero que sea un medio, pues cuando lo hubiera elevado al cuadrado para hacer un cuadrado perfecto, hubiera quedado más un cuarto. Entonces aquí lo voy a poner más un cuarto, pero si lo pongo, lo tengo que quitar para que siga siendo una igualdad. Entonces esta cosa de aquí es igual a esto, y ya de aquí ya puedo factorizar un polinomio, un cuadrado perfecto. ¿Quién sería? X más un medio, justamente, al cuadrado. Y aquí quedaría menos un cuarto más 1. ¿Cuánto es menos un cuarto más 1? Es más 3 cuartos. Y ahí ya está la forma parabólica. Es una constante, que en este caso fue 1, por x menos una constante, que en este caso será el menos, sería menos un medio, para que quede más un medio, al cuadrado, más otra constante. Entonces ya está en forma parabólica. Esta es la forma parabólica de este polinomio de aquí. Y podemos notar de ahí que estamos elevando algo al cuadrado, lo que siempre va a quedar algo mayor o igual que 0, y sumándole una constante positiva. Entonces ya todo esto siempre va a ser estrictamente mayor que 0. Entonces, en efecto, nunca va a tener raíces, no va a tener para ninguna x esto de aquí, o que es lo mismo que esto de acá, es igual, va a valer 0, porque siempre tiene un valor estrictamente positivo cuando evaluamos. Entonces, pregunta, ¿es un polinomio cuadrático irreducible? La respuesta es sí, sí lo es. Si aquí nos hubiera resultado ser que no pasaba esto, que a algo positivo le estamos restando, pues va a haber una raíz, y lo que podemos hacer es, por ejemplo, usar la fórmula general para sacar, ¿no? ¿Quiénes serían las raíces? Las dos raíces de x. Y ambas raíces van a ser x menos esa raíz, va a dividir a esto, ambas. Entonces esto se va a poner como el producto de x menos la raíz 1 por x menos la raíz 2. Pero no fue el caso, ¿no? En este caso fue irreducible. Recuerden la forma parabólica de esto, porque al rato la voy a poner. Fue x más 1 más un medio al cuadrado más 3 cuartos. Y bueno, ahí está. Entonces ya logramos el paso 2. ¿Qué decía el paso 2? No sé si se acuerdan. El paso 2 es descomponer al denominador. Después sí, descomponer a d de x. Descomponer al denominador de x, al polinomio que está dividiendo en la función racional en cuestión, que queremos expresar como suma de fracciones simples. Descomponerlo es verlo como un producto de factores lineales por un producto de factores cuadráticos, todos ellos a una potencia entera o 0, ¿no? En caso de que no aparezca. Entera, dejémoslo positiva, un natural. Y ya está descompuesto. Ya lo hicimos. En este caso sí tuvimos que hacer esto, porque como en los casos anteriores, el denominador ya venía descompuesto. Aquí no. Nos tuvimos que echar la tarea. Ya esto se pudo ver como x menos 1, un factor lineal por x cuadrado más x más 1, que es un factor cuadrático. Ambos elevado a la 1. Esto está a la 1 y esto está a la 1. O sea, solo tienen multiplicidad, se diría. Pues entonces voy a hacer, ya cuando tenemos esto, podemos ver nuestra q de x. Déjenme renombrar al numerador como r de x, porque en este caso, pues no tuvimos que hacer la división para que fuera propia, ya era propio desde un principio la fracción. Entonces hubiera sido el residuo, en pocas palabras. Entonces ya n de x lo renombro como r de x, entonces queda rx sobre d de x. Y esto sería simplemente x cuadrada menos 1 sobre, ahora sí, sustituyendo el denominador, x menos 1 por x cuadrada más x más 1. Así quedaría. Esta es la fracción que queremos integrar. Paso 3. ¿Recuerdan cuál era el paso 3? El paso 3 era escribir los términos correspondientes a cada uno de los polinomios lineales y los términos correspondientes a cada uno de los polinomios cuadráticos. Voy a empezar con los lineales. Términos correspondientes lineales. En este caso, el número de factores lineales que tengo es solo 1. Entonces va a correr de 1 a 1. O sea, solo va a ser 1. Con i igual a 1, mi factor cuadrático en polinomio lineal correspondiente, pues es x menos 1, y su exponente es 1, pues está elevado a la 1. Alfa 1 sería 1.
en la descomposición. Entonces quedaría que el término correspondiente al polinomio lineal 1 se ve como una suma de subtérminos, todos ellos con el numerador una constante. Sería D1, entendido como es el primer factor lineal 1. Si el primer factor lineal, la D1 primera, sobre el factor lineal en cuestión, el polinomio lineal en cuestión. Y habría que seguir poniendo otras constantes de 1, 2, de 1, ahora la segunda, sobre el polinomio lineal, pero ahora elevado a la 2, y así ir aumentando, ¿no?, el exponente del polinomio lineal hasta llegar al exponente en el que aparece en la descomposición, pero es 1. Entonces aquí ya acabamos, no tenemos que escribir otra cosa porque el exponente en el que aparece en la descomposición, alfa 1, es 1. Que aparecen ambos elevado a la 1. Entonces esto simplemente sería mi término correspondiente al polinomio lineal 1. Eso, ¿de ahí? Ya terminamos. Lo voy a escribir acá. Término correspondiente al polinomio lineal 1 sería de 1, 1 sobre x menos 1. Ahora, ya terminamos con los polinomios lineales porque solo había uno. Sigue los términos correspondientes a los polinomios cuadráticos. En este caso solo hay un polinomio cuadrático, entonces y solo va a correr de 1 en 1, de 1 a 1. Y1, nuestro polinomio cuadrático 1 es irreducible, es x cuadrada más x más 1, cuyo exponente, beta 1, es 1. Su exponente en la descomposición del denominador. Entonces el término correspondiente al polinomio cuadrático 1 sería, ya saben qué forma tiene, es una constante por x más otra constante. Entonces en este caso sería constante 1 A1 más B1, que quiere decir que corresponden al polinomio cuadrático 1, pero las primeras, porque pueden ser que aparezcan más, entre el polinomio cuadrático en cuestión, que es x cuadrada más x más 1, elevado a la 1. Y así habría que seguir poniendo otro polinomio lineal, en este caso sería A1, pero la segunda, por x más B1, 2, o sea, la segunda B1, entre el polinomio cuadrático, pero ahora elevado a un exponente mayor, aumentamos 1 en el exponente, que es al cuadrado, y habría que hacer esto hasta llegar al exponente en el que aparece en la descomposición, pero el exponente en el que aparece en la descomposición es 1. Entonces ya aquí paramos, porque ya aquí ya está elevado a la 1, el polinomio cuadrático 1. El polinomio cuadrático en cuestión ya llegó a su exponente máximo en la descomposición. Entonces el término correspondiente al polinomio cuadrático 1 es este. Y pues ya ese era el paso 3, sacar todos los términos lineales y cuadráticos correspondientes. Todos los términos correspondientes a los polinomios lineales y cuadráticos ya los tenemos todos, porque ya no hay más polinomios cuadráticos, ya acabamos con los lineales y los cuadráticos. Ese es el paso 3. Y el paso 4 pues sería ya escribir la igualdad, ¿no? XQ de X, nuestra función original, pues puede ver como x cuadrada menos 1 sobre x menos 1 por x cuadrada más x más 1, pues resulta ser igual a eso de allá. Hay que sumar todos los lineales, aquí quedaría la suma de todos los términos lineales, más la suma de todos los términos cuadráticos correspondientes. A ver, mejor dicho, la suma de todos los términos correspondientes a los polinomios lineales, más la suma de todos los términos correspondientes a los polinomios cuadráticos. Aquí corriendo, ¿no? Desde 1 a n, desde 1 a m, etc. Pero pues finalmente se convertiría en este caso simplemente a sumar esas dos cosas. De 1 a 1 sobre x menos 1 más A1, 1 por x más B1, 1, aquí se me marcó el 1, disculpen, sobre x cuadrada más x más 1. Y ahí está. Entonces se supone que esta cosa de aquí se puede ver como la suma de estas dos fracciones simples. Para una constante D1, 1, una constante A1, 1 y una constante B1, 1 que existen, que asumimos que existen,
pero no nos dicen quiénes son. Ese sería el resultado. Hasta aquí ya acabó el método de fracciones simples. Bueno, no es cierto, nos falta un paso 4 si queremos acabarlo bien. No solo dejar que existen, ¿no?, estas cosas, sino encontrar quiénes son. Entonces vamos al paso 4. El paso 4 es querer encontrar quiénes son estas constantes, y yo ya les había dicho cómo se hace eso. Lo que se hace es, a cada fracción simple que va a tener un factor del denominador original, se le multiplica por lo que haga falta en el denominador para regresar al denominador original, al de la función q de x. Pero si se multiplica por eso, se tiene que multiplicar en el denominador, también se tiene que multiplicar en el numerador para que sea una multiplicación por 1. Entonces lo que hay que hacer es eso, es volver al factor, al denominador común, al original, en cada fracción parcial, y pues eso va a afectar nuestros numeradores, porque hay que multiplicar por factores, se hacen las multiplicaciones, y luego se llega a una suma, se suman los numeradores, porque ya tendrían todos los mismos denominador, y ya que tenemos el mismo denominador y el mismo denominador acá, entonces los numeradores van a tener que ser iguales. Eso fue lo que hicimos la clase pasada, lo vamos a volver a hacer, tal vez no me entendieron esas palabras, pero haciéndolo muchas veces se entiende, ¿no? Entonces, a ver, tengo que llegar al factor, a denominador común este. Entonces aquí, de una vez voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar mis constantes a nombres más bonitos. A esta constante de aquí le voy a llamar simplemente, déjenme ver qué nombre les puse yo acá. Lo que voy a hacer es, a D11 la voy a renombrar como C para que haya más simpleza en el lenguaje sin tener que estar cargando tanto subíndice. Solo hay que recordar que todas estas constantes son en principio diferentes, no tienen por qué ser iguales, son incógnitas distintas, al menos. A 1 lo voy a llamar pues simplemente A, y a B1 le voy a llamar simplemente B. Estoy haciendo ese cambio de nombres, esto queda C, esto queda simplemente A, y esto queda simplemente B. También los voy a cambiar acá. Quedaría C, A. Esto simplemente es para simpleza, poder llamarlas de una manera más simple, y bueno, que en la explicación se entienda más fácilmente, etc. Y poder trabajar más simplemente a la hora de escribirlas, etc. Bueno, habiendo hecho ese cambio de nombre, respetando que son diferentes, son tres incógnitas distintas, acá siguen siendo distintas, no les puse el mismo nombre a dos incógnitas distintas, es lo que intento decir, que pudo haber llevado a confusión. Pues prosigo, ¿no?, a hacer lo que les había dicho, llegué a regresar al denominador común, al original. Entonces aquí nos hace falta multiplicar por x cuadrada más x más 1 para regresar al denominador original. Pero si multiplico abajo por ello, también hay que multiplicar arriba. Entonces quedaría c por x cuadrada más x más 1, y todo esto sobre x menos 1 por x cuadrada más x más 1. Ya regresamos al denominador original en la primera fracción simple. Ahora vamos a la segunda. Aquí, para regresar al denominador original, el factor que me hace falta es x menos 1. Entonces lo que hago es multiplicar por el abajo y multiplicar por el arriba. Entonces quedaría x menos 1 por ax más b sobre x menos 1 que multiplica a x cuadrada más x más 1. Entonces ya regresamos al denominador original multiplicando por lo que era requerido en cada denominador y numerador para que las fracciones sigan siendo equivalentes, ¿no? Esto es igual a esto y esto es igual a esto. Bueno, pues ya está. Y ya que se puede ver de esa forma nuestra función original, esto es x cuadrada menos 1, se puede ver así. Ya una vez que hemos regresado al denominador común original, lo que hay que hacer es realizar la multiplicación y sumar los numeradores, porque ya tienen denominador común. Entonces, primero que nada nos damos cuenta que esta cosa de aquí, déjenme llamarle T1, T1 pues nada más sería C por X cuadrada más C por X más C, hago la multiplicación. Mientras que esto de acá, que es T2, sería, cuando hacemos la multiplicación, quedaría, pues ayúdenme, X por AX quedaría
a x cuadrada. X por b quedaría más bx. Ahora seguimos con el menos 1. Menos 1 por ax quedaría menos ax. Y menos 1 por b quedaría menos b. Ya hicimos la multiplicación y pues hay que simplificar, ¿no? Verlo como un denominador en grado descendente. Entonces quedaría ax cuadrada más b menos a por x menos b. Entonces quedaría eso. ¿Sí? Y lo siguiente que habría que hacer es pues sustituir y hacer la suma, ¿no? Hacer la suma de, pues, de los ambos numeradores porque tienen un denominador común. O sea, desde aquí lo podemos ver. Y aquí tienen un denominador común, pues nomás vemos que esto divide a todo. Entonces, si hacemos la suma, voy a sustituirlo aquí manualmente. Ya hay que hacer la suma de ambos numeradores. Pues quedaría coeficiente cuadrado con cuadrado. Entonces quedaría c más a por x cuadrada, c más b menos a por x, y ahora el coeficiente de los términos constantes, más c menos b. Entonces ya hemos sumado nuestros dos denominadores. Esto más esto es esto de acá. Muy bien. Y aquí uno diría, ay, bueno, se hizo la descomposición de fracciones simples, la volvimos otra vez algo complicada. Bueno, regresamos a verlo solo como una fracción. Sí, pero eso es para poder encontrar quién es cada una de las constantes. Ya después mejor lo vamos a ver como esto más esto. A esto de acá. Entonces, ahí es cuando ya entra lo que antes les dije que es hacer álgebra. Hay otros métodos para poder encontrar quién es C, A y B, las constantes que sabemos que proponemos que existen, ¿no? Yo aquí solo voy a ver ese porque siempre funciona, pero hay otros métodos que pueden llegar a ser más simples, pero no siempre funcionan. Entonces, que en pocas palabras es solamente evaluar funciones. Pero bueno, entonces aquí, ya que tienen el mismo denominador, y son funciones racionales, tienen que tener el mismo numerador. Vamos a ver cómo multiplicar esto por acá. Si pasamos esto multiplicando, como también lo tenemos dividiendo, se haría un 1. Lo que tiene que estar pasando es que ambos numeradores son iguales a final de cuentas. Pero si son iguales, si dos polinomios son iguales, tienen que serlo coeficiente a coeficiente. Es un teorema. Si dos polinomios son iguales en el sentido de función, si para cada x nos mandan al mismo valor, real nos mandan el mismo valor, quiere decir que sus coeficientes eran el mismo polinomio en el sentido de que todos sus coeficientes son iguales. Entonces, en este caso, tendría que pasar que c más a tiene que ser igual a 1, el coeficiente cuadrado de la x cuadrada tiene que ser igual a este de acá. El coeficiente de la x, que es c más b menos a, tiene que ser igual al coeficiente de la x de acá. ¿Quién es el coeficiente de la x de acá? Pues 0, porque no aparece. Es como ver a esto como x cuadrada más 0x menos 1. Y el coeficiente de la x a la 0, es decir, las constantes tienen que ser iguales. C menos b tiene que ser igual a menos 1. Y pues bueno, quedaría así. Y pues habría que encontrar, ¿no? ¿Quiénes son esas cosas? En la clase pasada lo que yo hice fue decirles ya cuál era la solución. Esto es un sistema de ecuaciones lineales de 3 incógnitas, 3 ecuaciones. En general siempre va a haber solución. Y bueno, habría que solo resolverlo. En general, no siempre, pero bueno. Pues habría que resolverlo. Hay varios métodos, ¿no? El matricial, etc. En este caso, lo que yo voy a hacer es usar suma y resta. Esta es ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Entonces, esto lo voy a pasar al sistema de ecuaciones equivalentes siguiente. Lo que voy a hacer es sumar E1 con E2 para sacar una nueva, a lo que voy a llamar E2.1. E2.1 es sumar estas dos ecuaciones
fíjense cómo quedaría 12 más, sumo estas dos ecuaciones, quedaría C más C, es 2C, más A menos A, entonces quedaría sin A más B. Ya sumé el lado izquierdo de ambas ecuaciones, ahora el lado derecho, 1 más 0. Eso. Y bueno, las otras las dejo igual. Este sistema lo convertí a este, que es equivalente, es decir, tiene las mismas soluciones. ¿Y ahora qué hacemos? Lo que voy a hacer ahora es sumar a esta ecuación, a E2.1 con E3. Las voy a sumar para sacar otro sistema equivalente, lo voy a hacer acá. Entonces me va a quedar una ecuación a la que voy a llamar E3.1, que es la suma de esta con esta. Si hago esta, B menos B se va a ir. O sea, más B menos B se va a ir de las B y va a quedar 12 más C, que es 13. Eso del lado izquierdo. Y del lado derecho quedaría 1 menos 1, que es 0. Las otras dos ecuaciones que permanezcan igual. Y bueno, pues de aquí es inmediato, ya no lo voy a hacer, que el valor de C es 0, ¿no? Paso el 3 dividiendo y es igual a 0. Entonces, ahí está, aquí lo vemos, 3.2. Ya encontramos el valor de una de nuestras constantes, de una de nuestras incógnitas, mejor dicho. De aquí podemos resolver inmediatamente, ya déjenme quitar estos nombres. Ya que C es igual a 0, porque 3C era igual a 0, entonces paso dividiendo el 3, entonces queda C es igual a 0. Puedo sustituir acá en la 1, en la ecuación 1, y me quedaría que 0 más A es igual a 1. Es decir, A tendría que ser igual a 1. Y lo mismo aquí, en la ecuación 2.1, E2.1, la ecuación 2.1, sustituyo otra vez que C es igual a 0, entonces quedaría 2 por 0, que es 0, más B es igual a 1. Entonces quedaría 0 más B es igual a 1, es decir, B es igual a 1. Entonces, de ahí ya pude encontrar el valor de las tres incógnitas. A es igual a 1, B es igual a 1, C es igual a 0. Ustedes suma y resta, ustedes pueden usar el método que pues que ustedes les venga, ¿no? Entonces ya podemos regresar a la ecuación original, Q de X. Fíjense que todo esto es para encontrar solo una igualdad de Q de X. Como les dije, el método de fracciones simples lo que hace es encontrarnos una equivalencia para un polinomio racional. Un polinomio racional, se me va el nombre, propio. Hay que acabar esto porque ya se me acabó el tiempo. X más 1 sobre X cuadrada más X. Perdón. Nuestro polinomio original era X cuadrada menos 1 sobre X cúbica menos 1, pero lo podemos descomponer como X menos 1 por X cuadrada más X más 1. Y pues esto lo vimos como la suma de fracciones simples, ¿no? Que son estas de acá. Sustituyo ya quién es cada cosa. Quedaría C, que es 0, entre X menos 1. Sustituyo que A es 1 y que B es 1, entonces quedaría más X más 1 sobre X cuadrada más X más 1. Solo sobre cada uno de mis términos, pues ya hice la sustitución. Y pues está resultando, quitando este 0 entre algo, pues es un 0. Que esta cosa de acá no es más que esto de acá. Y para aquellos que tengan buen ojo o que tuvieron suerte, como quieran verlo, experiencia o suerte, lo que sea, pudieron haberse dado cuenta de un principio que esta X cuadrada menos 1 se puede ver como X más 1 por X menos 1. Es una diferencia de cuadrados. Y de ahí inmediatamente pudieron haber hecho la división, o sea, hacer que a esto se le llama hacer que el numerador y el denominador no tengan factores en común, hacerlos, pues que sean en cierto sentido polinomios primos relativos, no van a tener factores en común. Entonces, si yo quitara estos factores, si hubiera hecho eso, desde un principio, hubiera quedado lo mismo a lo que llegué utilizando el método de fracciones simples. Observen. Entonces, esto solo es para darnos cuenta cómo, en efecto, el método es consistente.
pudo haber llegado al mismo resultado, no siempre, ¿no? Las fracciones simples nos permite simplificar muchas veces más. Pero en este caso, si me hubiera dado cuenta que lo de arriba no era x cuadrada menos 1 no era más que x más 1 por x menos 1, y teniendo un factor común en el numerador y en el denominador que lo podía eliminar en cierto sentido, volver un 1, pues me hubiera llegado a ese resultado también, que ya es una fracción simple. Una fracción simple siempre se va a ver como una constante entre un polinomio lineal a una potencia, o una polinomio lineal entre un polinomio cuadrático reducible a una potencia, que en este caso es 1. Entonces ya la puedo ver como suma de fracciones simples a nuestra función original. Y pues ya podemos regresar al problema original, que era integrar eso, ¿no? Nuestro problema original era integrar esto de aquí. Entonces, nos estamos dando cuenta que la integral de q de x, haciendo la sustitución de quién es igual a q de x, que es esta cosa acá, solo nos salió una fracción, pues no sería más, o sea, la integral de x cuadrada menos 1 sobre x cúbica, menos 1, que uno no tendría ni idea de cómo hacerlo en un principio, usando el método de encontrar una equivalencia para una función racional propia, es decir, el método de fracciones simples. Sustituyo a lo que fue igual, el número de fracciones simples que hayan salido, que en este caso solo fue una, pues sería simplemente igual a integrar x más 1 sobre x cuadrada más x más 1. Esto de aquí es igual a esto de acá. En este caso solo salió una fracción simple. Habría que integrar eso. Y pues hay que integrarlo. ¿Cómo? Pues para allá vamos. Lo primero que voy a hacer es, de nuevo, voy a eliminar las x, o sea, hacer que ya no aparezcan x en el numerador en el problema, o sea, convertir un problema equivalente en que en el numerador ya no haya x. ¿Cómo hago eso? Pues completando. De una vez voy a ver este numerador como su forma parabólica, que ya les había dicho que era x más 1/2 al cuadrado más 3/4. Esa fue la forma parabólica de ese polinomio, este de aquí. Sí, así es. Y bueno, el otro queda x más 1, ¿no? En el numerador. Esto acá no es más que esto acá. Lo que voy a hacer es, bueno, antes de integrar, es completar. La derivada del denominador, en este caso, lo podemos ver desde aquí o desde acá, desde la forma parabólica o de la forma original, va a ser 2x más, o sea, la derivada de esto de aquí sería 2 por x más 1/2, que esto es igual a 2x más 1. Sería la derivada de esta cosa de acá también. ¿Por qué? Pues de uno mismo, ¿no? La misma función. Dos formas de la misma función. Entonces lo que quiero hacer es ver esto acá arriba. ¿Cómo le voy a hacer? Lo voy a hacer rápidamente. Voy a hacer la división, voy a separar, que esto quede como x. No me conviene. Entonces lo que voy a hacer es, en este caso la constante ya es 1 de la x, entonces no voy a factorizar nada. Lo que voy a hacer es multiplicar por 2 para lograr tener la 2x de aquí y dividir entre 2. Entonces quedaría por 2 entre 2. Hago la multiplicación y quedaría 2x. Por cuestiones de tiempo ya lo voy a empezar a hacer así. Entonces de aquí me quedaría esto de aquí por 1/2. Yo solo requiero un 1. Entonces lo sumo el 1 para poder verlo, pero si lo sumo lo tengo que restar. Entonces ya quedaría aquí mi 2x más 1 deseado, que es la derivada del polinomio cuadrático irreducible que está dividiendo. Y pues simplifico, menos 1 más 2 es más 1. Entonces ya pude ver esto pues de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es pues hacer la división. Entonces quedaría 1/2 que multiplica a 2x más 1 sobre x más 1/2 al cuadrado más 3/4 más 1/2 de 1 sobre pues esta cosa, ¿no? Ahí está. Ahora ya pudimos ver a nuestra función que queríamos integrar como la suma de estas dos. Entonces, ¿por qué lo borré? ¿Quién sabe? La integral de nuestra función original
pues quedaría simplemente como la integral de la suma de estas dos cosas. Que usando que la integral saca constantes, pues quedaría integral de un medio, por 2x más 1, de un medio por la integral de 2x más 1 por sobre x más un medio al cuadrado más 3/4 más un medio por la integral de 1 sobre x más un medio al cuadrado más 3/4. Y porque quise ver el numerador, la derivada del polinomio cuadrático dividiendo, en este caso que está elevado solo a la potencia 1. Aunque hubiera estado elevado a otra potencia, no importa, hubiera hecho lo mismo que ver la derivada arriba. Pues porque eso ya es inmediatamente integrable. Esta cosa de aquí, ya la podemos ver simplemente como el exponente aquí es 1. Si hubiera sido 2, pues simplemente hubiera sido, si aquí hubiera quedado un 2, pues la antiderivada de esto es x más un medio, el denominador, hay que sumarle, pues es como ver este denominador elevado a la menos 2, si lo tuviéramos a la menos 2 y al lado tenemos a su derivada, esto de acá sería esto de acá, ¿quién sería la integral de eso? Pues al exponente, ya saben, le sumamos 1 y entre el resultado nuevo lo habría que dividir. O sea, entre el nuevo exponente lo divido. Entonces, en este caso sería menos 2 más 1 es menos 1. Pues quedaría esto. Dividir entre menos 1, pues simplemente es cambiar el signo, ¿no? Entonces, vean cómo la antiderivada de esto, aquí utilicé lo de la tabla de integrales, que la integral de x a la alfa es x a la alfa más 1 sobre alfa más 1, fue lo que hice. Nada más que mi nueva x es una función más rara, es todo esto de aquí. Pero bueno, estoy usando también ahí integración por cambio de variable, pero bueno, uno tiene que tener experiencia para verlo. Pero si yo tengo una función elevada a una potencia por su derivada, es inmediato que solo hay que sumarle a esa potencia más 1 y dividir entre el nuevo exponente. Entonces vean cómo en efecto la derivada de esto hubiera sido esto de aquí. Porque tendríamos que restarle menos 1, entonces quedaría la menos 2, es decir, dividiendo el cuadrado, por la derivada del lo de adentro, que sería 2x más 1, que es lo que está arriba. Pero bueno, no era lo que teníamos, ¿no? Teníamos el exponente 1, no el exponente 2. Y que ahí si tienen el exponente 1, pues, como recordarán esta tabla de las integrales de x a la alfa, solo se aplica cuando alfa es diferente de menos 1, o lo que en este caso es diferente aquí a 1. El alfa aquí sería menos alfa lo que aparece aquí. Entonces, esta cosa de ahí tiene que ser diferente a menos 1. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues es un logaritmo, como pasaba en la tabla de integrales. La integral de esta cosa de aquí quedaría un medio por la integral de esto, no es más que el logaritmo del polinomio cuadrático irreducible en cuestión. Corroboren en sus casas. Entonces, logaritmo del valor absoluto de eso, pues corroboren en sus casas, deriven esto y dense cuenta que se va a dar lo de aquí adentro. Aquí me faltó el de x, disculpen. Estoy intentando así ponerlo por... Entonces ya tendríamos el primer factor, nos faltaría integrar esto de acá. ¿Quién es la integral de esto de acá? Déjenme llamarle I. ¿Quién es esa integral? La integral la voy a llamar I. De nuevo, esto tiene la forma de la integral general que les puse hace rato. 1 sobre x más b al cuadrado más c al cuadrado con c diferente de 0. Les había dicho que la integral de esto era 1 sobre c por arco tangente de x más b sobre c. Corrobórenlo, dividan esto, deriven esto y van a darse cuenta que les va a quedar pues esta función de aquí, 1 sobre todo esto de aquí. Recuerden que la derivada del arco tangente es
1 de y es 1 sobre y cuadrada más 1. Entonces, si usamos esto aquí, nos quedaría que c, en este caso, c, como tenemos que ver esto como c al cuadrado con una c diferente de 0, sería la raíz de eso, ¿no? Es raíz de 3 sobre 4. Y en este caso, b sería un medio. Entonces, sustituyendo nuestra fórmula, quedaría 1 sobre raíz de 3 cuartos que multiplica al arco tangente de x más un medio sobre, sí, raíz de 3 cuartos. Hay tacos. Ahí quedaría eso ahí. Mejor no borro. Entonces, sustituyendo, nos quedaría aquí más un medio de 1 sobre raíz de 3 cuartos. No voy a simplificar en este caso, disculpen por cuestión de tiempo. Por arco tangente de x más un medio sobre raíz de 3 cuartos. Y es lo que nos quedaría la integral de nuestra función original. Q de x, ¿quién era? X cuadrada menos 1 sobre x cúbica menos 1. Esto quedaría. Y pues ya está, chicos. Déjenme revisar que no haya cometido un error en los... Parece ser que todo está bien. Muy bien. Pues ya no va a alcanzar el tiempo para otro, pero se los voy a dejar de tarea. Si quieren, por fin, aquí nomás nos han salido integrales de los términos lineales, que ya sabemos cómo integrar siempre, se los expliqué en la clase pasada. Y yo les dije que uno de los términos que iban a salir, una de las fracciones simples que iban a aparecer, eran cosas de esta forma, ¿no? A por X más B sobre CX cuadrada. Bueno, aquí vamos a cambiarle para seguir con la nomenclatura sobre A por X cuadrada más BX más C. Y acá le ponemos A, B, C, D, E. Nos iban a quedar cosas de esta manera, como fracciones parciales para alguna J en los naturales. Cuando el exponente en el que aparecía un factor cuadrático era más que 1, sí nos iban a salir aquí con J's diferentes de 1. J a la 2, J a la 3, J a la 4. Entonces, si ustedes quieren saber, enfrentarse al problema de cómo integrar algo de esta manera, en la práctica, que siempre se puede, lo primero que tienen que hacer es eso que les dije de completar la derivada del polinomio de lo de adentro, acá arriba, y luego eso sí lo van a poder integrar fácilmente, como lo hice, como les indiqué, como si fuera una x a la alfa muy similar, integral de x a la alfa. Y ya el difícil es integrar una constante. Este va a ser el difícil. Hay que pasar esto a su forma parabólica. Esta cosa de aquí, lo puedes pasar a tu forma parabólica. Integrar algo así cuando esto es irreducible, j es un diferente de 1, es lo que es más complicado. Y eso es lo que les invito a que se enfrenten si quieren ejercitar un poquito más. Y por supuesto es diferente de 0, ¿no? Para que tenga sentido. Vamos a ponerle un 1, para que no haya problema. Y este tipo de problemas de integrar 1 entre un polinomio cuadrático irreducible elevado a una potencia diferente de 1, de hecho déjenme de una vez ver este polinomio cuadrático irreducible en su forma parabólica, se vería así, como x más b al cuadrado más c, y de una vez voy a aprovechar para sacar la a, entonces a esta cosa, factorizar la a, le voy a llamar f. Cuando se factoriza la a así, el polinomio cuadrático es x más b al cuadrado más f, y todo eso multiplicado por a. O sea, todo eso lo estamos elevando a la j. Cuando pasa esto, f tiene que ser estrictamente positiva para que sea un polinomio cuadrático irreducible. Si no es positiva, no es irreducible. Entonces, como si fuera irreducible, tiene que ser positiva. Estrictamente positiva. Entonces, tendrían que enfrentarse a integrar algo así, pero pues esto lo podemos ver como a a la j. Entonces, la a a la j saldría como una constante aquí, por esto a la j. Entonces, realmente en el fondo, el problema de integrar polinomios
lineales entre un polinomio cuadrático irreducible a una potencia diferente de 1, se va a reducir a esto. Y esta cosa de aquí siempre se puede integrar cuando hacen el cambio de variable correcto. El cambio de variable correcto sería y igual a raíz de f por x más b. Hagan ese cambio de variable y después van a tener que hacer otro cambio de variable y vea, aquí va a aparecer y, van a tener que ver a y como tangente de teta. Una vez que hacen esto, convierten esta integral en integrar un coseno a la 1 exponente. Y ya sabemos integrar coseno a la cualquier exponente entero. Les di la fórmula recurrente, recursiva, bueno, como sea que se llame, de cómo ir bajando o subiendo el exponente. En el caso del coseno, pues irlo bajando, ¿no? Si n es positivo. Entonces, ya sabemos cómo integrar esto usando la fórmula recurrente. Todos esos problemas se reducen a esto. Solo era para sumar. Si quieren enfrentarse en la práctica a resolver un problema así y que no sea muy largo, les recomiendo que hagan el siguiente ejercicio. Nomás se los voy a escribir por cuestiones de tiempo. En el siguiente ejercicio ya van a tener que integrar algo así. Es integrar la siguiente función. Un momentito, por favor. Aquí está. X a la cuarta más 2x cúbica más x sobre x a la cuarta más 2x cuadrada más 1. Intenten integrar esto. Y recuerden, el paso 1 es convertirlo en fracciones parciales. En el paso 1 les va a salir que no es una función racional propia, porque resulta que el denominador, el grado del numerador es igual al grado del denominador y tiene que ser estrictamente menor. Entonces lo que hay que hacer es hacer la división. Si ustedes hacen la división como vimos ahorita, la división les va a quedar 1 más. Se pueden probar que esto de aquí, una vez realizando la división, es 1 más 2 por x cúbica menos 2x cuadrada más x menos 1. Esto es lo que les hubiera quedado el residuo. Y aquí les hubiera quedado 1 por el denominador, por el divisor. Pero como vuelvo a dividir, porque no nomás, yo no quiero escribir a que es igual esto acá arriba, sino esto entre esto. Entonces, una vez que divido entre el divisor, aquí queda 1, el cociente, y aquí queda también dividiendo. Y el siguiente truco es darse cuenta, ahí ya tenemos, ya pudimos ver este es el paso 1, ver si es propio, recuerden de la clase pasada, no lo era, entonces hay que hacer la división, y aquí ya nos convertimos en un polinomio más una fracción que ya es propia. Una fracción del polinomio es que ya es propia, porque del grado una vez que hacemos la división, el grado del numerador correctamente, siempre va a ser menor que el grado del denominador. Porque el residuo siempre tiene un grado menor que el denominador, si no podríamos seguir dividiendo. Entonces esto ya es una fracción, ¿cuál es la palabra? Propia, fraccional propia, e integrar esto, pues sería integrar esto aquí, más integrar esto acá, y integrar esto de aquí siempre va a ser un polinomio, lo que va a salir en este caso es el polinomio 1, pues siempre se puede, sería x, y ahí integrar esto acá, esto ya es una fracción racional propia, pues lo hacemos con el método de fracciones simples, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer después es enfrentar el problema de descomponer esto con el método de fracciones simples, que solo sirve para fracciones propias, pero ya tenemos una fracción propia. ¿Cómo la descompondríamos? Pues lo que tenemos que darnos cuenta es que esto de aquí, el denominador, como hin, lo podemos ver como un cuadrado perfecto de x cuadrada más 1 al cuadrado. Fíjense que no de x más 1 al cuadrado, sino x cuadrada más 1 al cuadrado. Nos quedaría x al cuadrado, x a la cuarta por el doble producto, x cuadrada más 1, x cuadrada por 1 es x cuadrada por 2, pues queda 2x cuadrada, por el cuadrado del segundo, que es 1. Y luego darse cuenta que x cuadrada más 1 ya es un denominador, ya es un factor cuadrático irreducible. Entonces, en este caso, lo que está resultando ser es que nuestro denominador se puede ver como simplemente un polinomio cuadrático irreducible. Esto ya es irreducible, siempre es estrictamente positivo, no hay ningún valor de x en el que esto valga 0, elevado a una potencia en el que por fin ya no es 1, la potencia del polinomio cuadrático irreducible que aparece, sino es 2. Entonces, por eso nos van a salir fracciones de este tipo. Entonces, este es el paso 2, poder descomponer el denominador.
Y el paso 3, recuerden, es escribir, ¿no? El factor correspondiente a cada factor lineal de mi descomposición y a cada factor cuadrático. En este caso no hay lineales, solo hay cuadráticos y solo hay uno. Entonces habría que escribir el término cuadrático, el término correspondiente al factor cuadrático 2. Pero como en este caso el grado es 2, pues el término nos va a quedar conformado por dos subtérminos. Entonces les invito a que intenten resolverlo, no es tan largo. Y se van a enfrentar ahora al problema que les había comentado. Bueno, en eso termina la clase del día de hoy, chicos.